país que nunca existió. La de Taured. El hombre de Taured es una de las leyendas urbanas más conocidas sobre viajeros interdimensionales. La leyenda está basada en el caso real de John Segrus, un estafador el cual fue detenido por autoridades japonesas en 1960, y cuya historia ha sido contada por distintos medios alrededor del mundo, llegando al punto de poseer distintas versiones que cuentan de una manera diferente los hechos establecidos. Una de esas versiones es conocida como el hombre de Taured, la historia de un misterioso hombre que llegó un día al aeropuerto de Japón, el cual afirmaba ser de un lugar llamado Taured, un país inexistente que supuestamente se ubicaría en el lugar del Principado de Andorra, y que al momento de ser detenido desaparecería de forma misteriosa dejando el caso inconcluso. Esta historia comienza un verano de 1954, en el Aeropuerto Internacional de Tokio, Japón. El país se encontraba en una etapa de recuperación tras finalizada la Segunda Guerra Mundial, y por lo mismo, personas de distintas nacionalidades que llegaban de visita al país, ya sea para atender sus negocios o simplemente para turistear por el país. Cierto día los oficiales de la aduana habían recibido a un gran número de turistas en el aeropuerto. Para ellos no era más que otro día de rutinario, recibiendo a las personas y pidiendo sus pasaportes para ver si estos eran auténticos. Lo que ellos no se imaginaban es que su rutina iba a cambiar de manera drástica tras recibir la visita de un hombre de ascendencia europea al lugar. El hombre, el cual no tenía una característica destacable, salvo que poseía una apariencia caucásica y con barba, se dirigió a los oficiales hablándoles en idioma japonés, pero al mismo tiempo se notaba su acento francés. Les entregó a los oficiales su pasaporte para ser sellado, pero cuando los oficiales observaron el país del que provenía esta persona, se sorprendieron al ver el nombre del lugar. Pasaporte Taured, recreación del pasaporte. Taured era el nombre que tenía escrito el pasaporte en letras grandes y brillosas. Los oficiales, quienes se encontraban un tanto extrañados por el asunto, preguntaron a su supervisor por la ubicación de dicho lugar, pero al momento de consultarlo en un libro de geografía, se dieron cuenta de que dicho país simplemente no existía. Pensando en que tal vez se trataría de un engaño, volvieron a revisar el pasaporte, pero el mismo lucía demasiado auténtico para ser una falsificación, teniendo incluso los sellos de distintos aeropuertos alrededor en el mundo. Debido a lo extraño del asunto, los oficiales le pidieron al hombre que lo acompañaran para poder hacerle unas preguntas. Ya en la sala de interrogaciones, los oficiales le volvieron a preguntar al sujeto por su país de origen, a lo que el sujeto de manera educada y profesional les respondió que su ascendencia era europea, más específicamente de un país llamado Taured, una nación ubicada entre España y Francia. El sujeto explicó que era normal para ellos no haber oído antes de dicho lugar puesto que era un país pequeño. El sujeto también comentó que era un comerciante que había venido a Japón por un asunto de negocios, y que esta era su tercera visita al país, pero que nunca había tenido problemas al viajar a Japón. Incluso llegó a mostrar una moneda legal europea a los oficiales para demostrar la veracidad de su historia. Los oficiales, quienes seguían sin creer en la historia del sujeto, le pidieron que señalara en un mapa la ubicación de dicho lugar. Pero cuando el sujeto señaló la ubicación del país, todos se sorprendieron al ver que había señalado el país de Andorra. Fue entonces que el hombre les explicó que nunca en su vida había escuchado hablar sobre dicho país, y que Taured llevaba más de 1000 años existiendo. El sujeto, quien ya para este punto se encontraba demasiado angustiado, les mostró a los oficiales un carnet de conducir emitido en el país de Taured, así como también su chequera personal proveniente del mismo país. Lastimosamente los oficiales no pudieron demostrar la existencia de dicho banco, así como también del mismo país. Cansados de no llegar a ningún lado, decidieron trasladar al hombre a un hotel cercano al aeropuerto para poder interrogarlo al día siguiente. El hombre se había hospedado en la habitación del piso más alto del hotel, siendo custodiado por 2 guardias para evitar que se escapara. Ya a la mañana siguiente,
Cuando los oficiales se dispusieron a entrar en su habitación para continuar con el interrogatorio, se sorprendieron al ver que la habitación se encontraba vacía, y que no había rastro del sujeto, ni de ninguna de sus pertenencias. Los oficiales no podían comprender cómo una persona habría podido escapar sin dejar rastro, ya que aparte de la puerta que se encontraba custodiada, la única otra forma de escapar era a través de la ventana de la habitación, la cual estaba a 15 pisos del suelo. La policía comenzó una extensa búsqueda para poder dar con el sujeto, pero al no poder encontrar con ninguna sobre su paradero, se decidió por abandonar el caso. A raíz de este caso se barajearon distintas suposiciones sobre el mismo, siendo la más popular la que afirmaba que el sujeto era un viajero interdimensional y que se había quedado atrapado por accidente en una dimensión diferente a la suya, pero que de algún modo habría vuelto a su dimensión de origen sin que nadie se diera cuenta. Una llamada. El tiempo es dinero. Te da más que solo dinero. En los últimos 3 días, he amasado una fortuna de $30,000. Todo comenzó cuando estaba sentado en la cama de mi dormitorio. Mi mejor amigo, Alex, corrió hacia nuestra habitación emocionado, y dijo: «Oye, saca tu teléfono». Pensé que era una broma, pero hombre, acabo de hacer $300 en 10 minutos, intrigado, le pregunté. «Espera, cálmate. ¿De qué mierda estás hablando?». Me agarró el teléfono de la mano y me lo lanzó después de un par de tecleos. Levanté el aparato y vi un cofre del tesoro en medio de la pantalla. «Presiona continuar para participar en la cacería del tesoro más grande de toda la historia», decía. Antes de que reflexionase sobre ello, Alex presionó el botón para continuar y hubo un salto hacia mi pantalla de inicio. La aplicación llamada El tiempo es dinero estaba situada en el centro de una pantalla que de otro modo estaría vacía. Cacería y renuncio eran las dos opciones con el lema «Las decisiones son irreversibles» escrito por debajo. Presioné cacería y me llevó a una página en blanco con 8 ubicaciones cercanas enlistadas. Una de ellas era el puesto de emparedados al que planeaba dirigirme, así que lo presioné. La aplicación se cerró y mi aplicación de navegación se inició. Alex y yo nos apresuramos y, cuando llegamos a la tienda de emparedados, la navegación se cerró y El tiempo es dinero se reanudó, mostrándome la fotografía de un ladrillo rojo debajo de la manguera. Caminé a un lado del edificio y vi el ladrillo. Cuando lo levanté, había 5 billetes de $100 con una nota. Bien hecho. Esta fue la primera vez que tenía dinero extra. Con una sonrisa, le entregué a Alex un billete de 100, pero colocó el dinero de vuelta en mi mano, diciendo: «Esto significará el cambio para nosotros. Seremos ricos pronto». Me reí y metí el dinero en mi bolsillo, entrando a la tienda para mi primer almuerzo libre de estrés en un largo tiempo. Al día siguiente, pasamos todo el día en la aplicación y fuimos a cada lugar que la lista nos mostró. 12 horas de caminar y correr, y un total combinado de $9,000. Más tarde, regresamos a nuestra habitación con el aliento derrotado, pero con una sonrisa permanente en nuestros rostros. Dividimos el dinero por la mitad, aunque llegamos al acuerdo mutuo de que buscar por nuestra propia cuenta nos permitiría hacer mucho más dinero. Ayer por la mañana fue más que productivo para mí. Corrí por la ciudad como un desquiciado e hice un total de $21,000. A las 2 de la tarde, presioné la opción para la biblioteca de mi campus. Cuando llegué ahí, una fotografía del escritorio de la biblioteca saltó en mi pantalla. Cabeceé mentalmente a modo de afirmación y corrí hacia adentro, observando que el bibliotecario no estaba detrás del escritorio. Había una caja pequeña en la segunda gaveta. Cuando la abrí, descubrí la pila de billetes más grande que había visto hasta el momento. Enterré mi mano en la caja y tomé el dinero, pero sentí algo delgado y duro al fondo. Por instinto, saqué mi mano de la caja y noté que me había manchado de un líquido rojo espeso. Tragándome el vómito que había amenazado con salir, me aferré al dinero y lo metí en mi bolsillo. Al final de la caja había un meñique amputado. Asqueado, tiré la caja dentro del escritorio y salí corriendo. Me tomó 3 viajes más para darme cuenta de que necesitaba retirarme.
En las 3 siguientes ubicaciones encontré el dedo de un pie, el dedo de otra mano y un corazón enlazado a una batería de auto. Aún latía artificialmente cuando agarré el dinero que tenía encima. Ayer, Alex no regresó a la habitación. Empecé a entrar en pánico a las 9 de la noche porque no había vuelto. Tomé mi teléfono y vi que tenía un mensaje nuevo. Era de 1 hora antes, y de Alex. Me he estado encontrando con una mierda rarísima. No del tipo normal de raro. Putos dedos y otras partes del cuerpo que ni me sé. Borré la app y la bajé de nuevo. Esta vez escogí renuncio. Deberías pensar en hacer lo mismo. Esta mierda no está bien, te lo digo. Me quedé despierto por algunas horas esperándolo, pero cuando el agotamiento del día me alcanzó, caí dormido. Me desperté a las 10 de la mañana, hoy. A pesar del dinero que había ganado, me desperté atemorizado y desamparado. Alex no estaba en la habitación. Traté de llamarlo 7 veces, pero cada vez fui redirigido automáticamente al correo de voz. Mi teléfono vibró 3 veces. Lo levanté y presioné el botón de encendido. Era una notificación de El tiempo es dinero. Alex Jameson se ha ofrecido para ser un donador del juego. Mis dedos temblaban y mi frente se empapó de sudor. Presioné la notificación y una fotografía de mi mejor amigo apareció en la pantalla. El amigo que golpeó a mi primer bravucón y el que me preparó para mi primera cita estaba recostado al pie de la fotografía. Había un agujero en donde su pecho debería estar. Con lágrimas rodando por mis mejillas, grité bajo una mezcla de dolor, angustia y miedo abrasador. No sé a quién acudir, o cómo garantizar mi seguridad si renuncio. Hice más dinero del que jamás hubiese esperado que haría durante la universidad, pero entregaría cada centavo y mi propia vida con tal de que Alex pudiera respirar una última vez. Máquina del tiempo. Momentáneamente, el aislado cuarto sin ventanas quedó envuelto en la penumbra a causa de la violenta variación en el voltaje. Un clic metálico se escuchó de pronto, y una nube de color verdoso brilló bajo la pálida luz de una lámpara de escritorio. Roger Crankgate sonrió complacido. No tenía fuerzas para más. Su mayor invento, finalmente, estaba hecho. Después de días y noches de trabajo y sufrimiento, la mayor creación de la imaginación humana había tomado forma. Crankgate acababa de inventar la tan soñada máquina del tiempo. Orgulloso, contempló con deleite el pequeño artilugio lleno de cables y minúsculos botones. Era pequeño, en efecto, perfecto para ser utilizado cuando Crankgate lo dispusiera. Perfecto para cumplir todas las posibilidades que había imaginado. Podría viajar al pasado y absorber el conocimiento de las épocas y los grandes científicos. Conocería a Bohr, Einstein o al mismo Galileo. Mejor aún, viajaría al futuro y utilizaría sus conocimientos para aplastar a los hombres de ciencia modernos. Podía hacer todo lo que quisiera. Pero la ambición de Crankgate fue más allá de lo que había imaginado hasta entonces. Sus pensamientos formaron una idea ansiosa y punzante. Iría hasta el momento en que el hombre apareció en el mundo. Contemplaría a los primeros humanos y, tal vez, hasta podría convertirse en una figura de adoración al revelarles secretos y enseñanzas. Sí, sería un dios para ellos. El artilugio emitió un largo zumbido y dejó escapar una nube de humo amarillento por su punta en forma de espina. Estaba ansioso por ser utilizado. Al diablo el presente. Crankgate escaparía hacia el pasado y formaría su propio futuro, un futuro en que él fuera el hombre más grande. Presionó algunos botones y su máquina quedó lista para el viaje. Antes de ello, Crankgate se dirigió hacia un destartalado escritorio y tomó un viejo y pesado revólver de calibre 45 Colt. Potencia, justo lo que requería para su expedición. No sabía con qué bestias prehistóricas podía enfrentarse. Lo mejor era ir bien preparado. Guardó el arma en un bolsillo de su blanca bata de laboratorio y tomó entre sus brazos al pequeño artilugio. Bajó un par de palancas e, inmediatamente, una niebla oscura y espesa cubrió sus ojos. Una náusea terrible se apoderó de él y sintió que la cabeza se desprendía de su cuello. La niebla, poco a poco, comenzó a disiparse, y Crankgate pudo ver con claridad.
no se encontraba ya en su miserable cuarto de trabajo. Ante sus ojos se extendía una llanura gigantesca y solitaria. En el cielo brillaban 3 soles anaranjados, y una serie de arbustos completamente desconocidos poblaban el suelo fértil, hirviente de insectos negros y asquerosos. Algunas cuevas, probables refugios de bestias, podían ser observadas a lo lejos, y Crankey dirigió sus pasos hacia ellas. La fascinación inicial se había convertido en la ansiedad del descubridor. Al acercarse a una gruta y encontrarla vacía, escuchó un ruido sordo que provenía de su espalda. Giró su cuerpo y dejó escapar un grito al observar la cosa que había estado detrás de él. Un ser horrendo, semejante a un mono deforme, lo miraba detenidamente con unos ojos gigantescos y brillantes. El ser caminaba a 4 patas, siendo estas velludas y enormes, como las de un gorila. El monstruo abrió su horrenda boca, dejando ver una hilera de dientes putrefactos y una lengua negra, mientras emitía un aullido temible, salvaje. Crankey no esperó más. Con un movimiento rápido echó mano su revólver y descargó un tiro contra la bestia. La detonación sonó brutalmente, y el eco se encargó de repetirla. El monstruo cayó al suelo, herido fatalmente. Por un momento intentó arrastrarse por el suelo, dejando un camino de sangre verde y hedionda, pero Crankey apretó el gatillo de nueva cuenta. La bala penetró en uno de los ojos de la bestia, destrozando su cerebro y matándolo finalmente. Todo quedó en profundo silencio después. La pequeña máquina del tiempo gritó a su manera, con un zumbido profundo y metálico. Sobresaltado, Crankey contempló con horror cómo el artilugio comenzaba a desmoronarse poco a poco. Como si un terrón de polvo deshecho por el viento se tratara, la máquina desapareció con lentitud, quedando en su lugar el vacío más completo. Por un momento Crankey quedó en shock, pero eso duró poco, puesto que no pudo evitar llorar de pánico al ver que él mismo se desintegraba. Manos, piernas, brazos, su cuerpo se deshacía inevitablemente, hasta que no quedó absolutamente nada. En la llanura silenciosa, solo permanecieron los insectos, que quedaron destinados a dominar la tierra desde ese momento. Miles de años de civilización humana se desintegraron con Roger Crankey, que, con su pesado revólver, había matado al primer antepasado del hombre.